Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de Arthur Schopenhauer, Ah, Schopenhauer. un filósofo alemán del siglo XIX que, digamos, no le temía a la oscuridad, No, no le temían, listos para desafiar algunas ideas por supuesto. sobre la voluntad, la realidad y sí, el sufrimiento, Schopenhauer, un personaje fascinante. ¿verdad? A pesar de publicar su obra maestra, El mundo como voluntad de representación a los 30 años, su reconocimiento llegó mucho después. Interesante. Y curiosamente, sus primeros admiradores no fueron académicos, Ah, sino artistas y escritores, figuras como Tolstoy, Kafka, Borges, wow. que vieron reflejadas sus propias visiones del mundo en la filosofía de Schopenhauer. Vaya, un filósofo que primero cautivó a los artistas. ¿Qué nos dice eso sobre su forma de pensar? Bueno, nos habla de un pensador fuera de lo común, alguien que no seguía las corrientes de su época. Y para entender su filosofía es esencial comprender su vida, una vida, por cierto, marcada por la lucha constante. Entonces, ¿qué fue lo que moldeó a este personaje? ¿Qué lo convirtió en el filósofo que conocemos? Bueno, su relación con el mundo académico fue complicada, Ajá. por decirlo menos. Imagina la presión de tener una madre como Johanna Schopenhauer, Ah, una novelista exitosa que criticaba abiertamente sus primeros trabajos. Tener a tu propia madre como crítica debe ser duro para cualquiera. Imagínate, para un joven filósofo. Claro. A esto se sumaron sus difíciles relaciones con figuras como Fichte, Schleiermacher y Hegel, con quienes estudió. O sea, que no encajaba del todo en el mundo académico. Exacto. Y como si fuera poco, problemas financieros. Sus intentos por enseñar en la universidad o trabajar como traductor fracasaron. Bien. Todo esto contribuyó a formar su visión, digamos, pesimista del mundo. Tiene sentido que su filosofía no sea precisamente un canto a la alegría. No, no lo es. Pero bueno, ya que mencionaste el mundo como voluntad y representación, entremos de lleno a su obra. ¿Cómo describirías esta idea central de su pensamiento? Es una idea revolucionaria que desafiaba las filosofías optimistas de la época. Ajá. Para Schopenhauer, la cosa en sí, el motor del universo, es la voluntad, una fuerza ciega e insaciable. Y lo que percibimos como realidad no es más que una representación de esa voluntad filtrada por nuestras mentes. Espera. O sea que la realidad que vemos no es la verdadera realidad, sino una especie de película proyectada por nuestro cerebro. Exactamente. Y aquí es donde empieza el pesimismo de Schopenhauer. Ok. Si la voluntad es ciega e insaciable, la vida se convierte en una búsqueda constante de satisfacción, que nunca se alcanza plenamente. Suena un poco desalentador. Lo es. De hecho, Schopenhauer compara al mundo con una prisión, Deseos. donde los humanos estamos encadenados en nuestros deseos, enfrentando constantemente el dolor, la injusticia y la inevitable decepción. Vaya. Y esta idea de la voluntad como una fuerza que nos controla, ¿cómo se relaciona con el sufrimiento humano? Para Schopenhauer, el sufrimiento es inherente a la existencia. Estamos atados a la voluntad que nos empuja a desear. Y al desear, inevitablemente sufrimos. No es una visión muy alentadora. Schopenhauer veía alguna forma de escapar de esta prisión de deseos, algún rayo de luz en tanta oscuridad. Sí, encontraba un respiro en el arte. En el arte. Para él, la contemplación estética nos permitía liberarnos momentáneamente de las garras de la voluntad, Ya. permitiéndonos alcanzar un estado de paz interior. El arte como una vía de escape. Me gusta la idea. Para Schopenhauer, el arte nos elevaba a un plano donde la voluntad ya no nos dominaba, Ajá. permitiéndonos conectar con las ideas platónicas. A ver. ¿Podrías explicar eso de las ideas platónicas? Claro. Para aquellos que no estamos familiarizados con el concepto. Para Platón, las ideas son formas perfectas e inmutables que existen en un reino superior a nuestro. Son la esencia de las cosas. Por ejemplo, la idea de belleza es perfecta e inmutable, mientras que las cosas bellas en nuestro mundo son solo copias imperfectas de esa idea. Entiendo. Schopenhauer adopta esta idea platónica y plantea que a través del arte podemos acceder a ese reino superior Ya. y experimentar la belleza en su forma pura, liberándonos de la tiranía de la voluntad. Entonces, cualquier tipo de arte nos sirve para este propósito. Schopenhauer tenía su propia jerarquía. Claro. Para él, la música era la forma de arte más pura y poderosa, la que mejor nos transportaba a ese estado de contemplación desinteresada. La música como la llave de la libertad. Exacto. Es interesante porque Schopenhauer era un gran admirador de Mozart y Beethoven. Exacto. Para él, la música era capaz de expresar la voluntad en su forma más pura, sin las limitaciones de la representación. Era como asomarse al abismo de la cosa en sí. Impresionante. Pero dejando a un lado el arte, Schopenhauer proponía algún otro camino para lidiar con el sufrimiento, Sí, la compasión. la compasión.
Creía que era fundamental para mitigar el sufrimiento inherente a la vida. Claro, si todos somos prisioneros de la misma voluntad, la compasión hacia nuestros compañeros de celda es esencial. Para Schopenhauer iba más allá. Decía que la compasión nos permite reconocer la unidad esencial de todos los seres. Una idea que conectaba con su interés por la filosofía oriental, especialmente por el concepto hindú de Tatvamasi, que significa tú eres eso. O sea que en el fondo todos somos uno, conectados por esa voluntad universal. Exactamente. Y en esa interconexión está la base de la ética. Si entendemos que el sufrimiento del otro es también nuestro sufrimiento, la compasión se convierte en una necesidad moral. Interesante. Pero si la compasión solo alivia el dolor, ¿había alguna forma de erradicarlo por completo, según Schopenhauer? Sí, la negación de la voluntad. La negación de la voluntad. Pero eso lo dejaremos para la próxima parte de nuestra inmersión. Me dejas con la intriga. Hemos recorrido su vida, explorado su concepto de la voluntad y la representación, y nos hemos asomado a su visión del arte y la compasión como formas de mitigar el sufrimiento. Espero con ansias la siguiente parte. Retomamos nuestra inmersión en el pensamiento de Schopenhauer, adentrándonos en un tema crucial, su ética. Ajá. En la primera parte exploramos su visión, digamos, pesimista del mundo, dominado por una voluntad ciega que los condena al sufrimiento. ¿Cómo se concilia esa visión con la búsqueda del bien? Si la vida es esencialmente sufrimiento, ¿qué sentido tiene actuar bien? Esa es la gran pregunta que Schopenhauer intenta responder. Para él, la clave está en la compasión, pero no como un simple sentimiento de lástima, sino como la base misma de la ética. Ya hablamos de la compasión como una forma de aliviar el sufrimiento, pero ¿cómo se convierte en un fundamento moral? La compasión, para Schopenhauer, implica reconocer la unidad de todos los seres. Cuando la sentimos, nos damos cuenta de que el sufrimiento del otro es también nuestro sufrimiento. Dejamos de ver al otro como un ente separado y entendemos que estamos conectados por la voluntad. Entonces, para Schopenhauer no hay un bien y un mal absolutos, sino que la moralidad se basa en nuestra capacidad de conectar con el otro a través de la compasión. Exactamente. No se trata de definir acciones buenas o malas en sí mismas, sino de comprender la motivación detrás de ellas. La bondad y la justicia surgen de la capacidad de ver más allá de la individualidad y reconocer la esencia común que nos une. Sería como decir que la maldad nace del egoísmo, de la incapacidad de ver más allá de nuestro propio interés. No, precisamente, el egoísta está ciego a la conexión que lo une a los demás y actúa solo para su propio beneficio, sin importar el sufrimiento que pueda causar. Si la voluntad nos impulsa a actuar de forma egoísta, ¿cómo podemos trascender ese egoísmo innato? Schopenhauer nos ofrece dos caminos, la afirmación y la negación de la voluntad. Hablamos un poco de la negación en la primera parte, pero ahora exploremos la otra opción, la afirmación, que implica afirmar la voluntad. Me intriga esa idea. Significa aceptar el sufrimiento como parte inevitable de la vida. Afirmar la voluntad es abrazar la vida con todas sus contradicciones, con su mezcla de placer y sufrimiento. Es reconocer que la voluntad, aunque nos condena al sufrimiento, también es la fuente de la vida, de la creatividad, de la belleza. Entonces, afirmar la voluntad no significa ser egoísta o actuar mal, sino aceptar la realidad tal como es, con sus luces y sombras. Exactamente. Schopenhauer no condena la afirmación de la voluntad. Simplemente la presenta como una opción, un camino que la mayoría elegimos, consciente o inconscientemente. Y en este camino la compasión juega un papel fundamental para mitigar el sufrimiento que inevitablemente encontraremos. Siendo así, incluso quienes afirman la voluntad pueden actuar con bondad y justicia, siempre que sean capaces de trascender su egoísmo. Así es. Para Schopenhauer, la compasión nos permite ver al otro como un igual, como parte de esa unidad esencial que compartimos. Es a través de ella que podemos construir una ética basada en la comprensión y el respeto mutuo. Pero hablamos ahora de la otra opción, la negación de la voluntad. En la primera parte la mencionaste como un camino radical, reservado para aquellos que buscan una liberación total del sufrimiento. ¿Podrías explicarnos mejor en qué consiste este camino? La negación de la voluntad implica un completo desapego del mundo, una renuncia a todos los deseos y placeres que alimentan el ciclo de sufrimiento. Es como una especie de apagado del yo, una disolución en la nada. En cierto sentido, sí. Es una idea difícil de comprender. Pero para Schopenhauer, esa nada es precisamente la liberación, la ausencia de la voluntad que nos encadena al dolor. No se trata de dejar de existir físicamente, sino de liberarse del yugo de los deseos y las pasiones que nos mantienen atados al sufrimiento. ¿Y cómo se logra esa negación? Es un proceso racional, o más bien intuitivo. Schopenhauer no ofrece una fórmula mágica, habla de la importancia de la autoconciencia,
de la capacidad de observar nuestros propios deseos y comprender su naturaleza ilusoria. Imaginemos por un momento que nuestros deseos son como olas en el océano. Suben y bajan, aparecen y desaparecen. La negación de la voluntad sería como aprender a observar esas olas sin dejarnos arrastrar por ellas, comprender que su fuerza es transitoria y que no nos definen. Es un proceso de introspección, de mirar hacia adentro para comprender las cadenas que nos atan al sufrimiento. Exacto. Y a través de esa introspección podemos comenzar a desapegarnos, a renunciar a los deseos que nos mantienen presos. Pero, ¿cómo conciliar esa negación de la voluntad con la compasión? Si nos desapegamos del mundo, no corremos el riesgo de volvernos indiferentes al sufrimiento de los demás. Al contrario, para Schopenhauer, la negación de la voluntad no implica una indiferencia hacia el sufrimiento. Es precisamente la comprensión profunda del sufrimiento universal lo que impulsa a algunos a buscar la liberación. Imagina a un médico que, habiendo experimentado el dolor en su propia carne, decide dedicar su vida a aliviar el sufrimiento de otros. Entiendo. Es como si, al liberarse del propio sufrimiento, uno pudiera comprender mejor el sufrimiento de los demás y actuar con mayor compasión. No se trata de aislarse del mundo, sino de liberarse de las ataduras del ego para poder conectar con el sufrimiento ajeno desde un lugar de mayor comprensión. Exacto. Para Schopenhauer, la compasión es una etapa en el camino hacia la negación de la voluntad. Es a través de la compasión que reconocemos la unidad de todos los seres y comenzamos a desear la liberación no solo para nosotros, sino para todos. La compasión se convierte en una fuerza que nos impulsa a buscar el bienestar de todos los seres, no solo el propio. Precisamente. La negación de la voluntad no es un escape egoísta, sino una forma de trascender el sufrimiento y alcanzar una paz profunda que puede extenderse a todos los seres. Es un camino difícil. Pero para Schopenhauer es la única vía hacia una verdadera liberación. Una filosofía compleja, ¿Ya? pero a la vez profundamente humana. Y con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en el universo schopenhaueriano. Hemos explorado sus ideas sobre la compasión como fundamento de la ética y hemos analizado las dos opciones que nos presenta, la afirmación y la negación de la voluntad. En la tercera y última parte analizaremos cómo Schopenhauer aplica su filosofía a la comprensión del arte y la música, y dejaremos espacio para reflexionar sobre las preguntas que nos deja este fascinante y a veces inquietante pensador. Espero con ansias esa última parte. Y llegamos a la parte final de nuestra inversión en el mundo de Schopenhauer. En esta ocasión, nos vamos a centrar en cómo su filosofía se aplica a la comprensión del arte, en especial a la música. Recordemos que, como vimos en las partes anteriores, Schopenhauer veía el arte como un refugio, una forma de escapar, aunque sea por un momento, de la tiranía de la voluntad, esa fuerza ciega que nos empuja al deseo y por ende al sufrimiento. Exacto. Y en ese sentido, la música ocupaba un lugar privilegiado en su jerarquía de las artes. Para Schopenhauer, la música era la forma de arte más pura, la que mejor expresaba la voluntad en su estado más primordial, sin las limitaciones del lenguaje o las imágenes. Decía que escuchar música era como asomarse al abismo de la cosa en sí, de la voluntad en su forma más pura, ¿verdad? Así es. La música no imita la realidad como otras artes, sino que la expresa directamente. Es un lenguaje universal que nos habla de las emociones más profundas, de los anhelos y frustraciones que nos definen como seres humanos. Esa conexión con la voluntad la encontramos en cualquier tipo de música. Schopenhauer tenía sus preferencias. Se inclinaba por la música que expresaba la dualidad entre la voluntad y la representación, entre el deseo y la frustración, entre la alegría y la melancolía. Como la música de Mozart y Beethoven, por ejemplo, a quienes admiraba profundamente. Exacto. Para Schopenhauer, la música de estos genios era capaz de transportarnos a un estado de contemplación donde la voluntad se hacía presente, pero sin las consecuencias del mundo real. Podíamos experimentar el dolor, la tristeza, la alegría, sin las ataduras del egoísmo o el deseo. Es decir, podíamos experimentar la esencia de la voluntad sin sufrir sus consecuencias directas. La música se convertía en una especie de catarsis, una liberación emocional que nos permitía comprender la naturaleza de la voluntad sin quedar atrapados en ella. Precisamente. Y esta visión del arte como un camino hacia el conocimiento, Schopenhauer la extendía también a otras formas de expresión artística. Consideraba entonces que todas las artes nos permitían acceder a las ideas platónicas, a la esencia de la realidad. Sí, aunque en diferentes grados. La música, para él, era la forma más directa y poderosa de hacerlo, pero reconocía que la pintura, la escultura, la poesía, todas en su forma más elevada, podían elevarnos a ese plano de conocimiento superior. Y esa capacidad de revelar la verdad la veía Schopenhauer también en la filosofía. Por supuesto. Schopenhauer se veía a sí mismo como un artista filósofo, alguien que, a través de la razón y la intuición,
Era capaz de expresar la verdad del mundo en conceptos. Para él, la filosofía no era una simple especulación abstracta, sino una forma de arte que buscaba expresar la esencia de la realidad. ¿No es así? Exacto. Y como todo arte, la filosofía tenía el poder de liberarnos, al menos momentáneamente, de las cadenas de la voluntad. Es fascinante cómo Schopenhauer conecta la estética, la ética y la metafísica en un sistema único, donde la voluntad juega un papel central. Sin duda. Para Schopenhauer, la voluntad es la clave para comprender no solo la realidad, sino también nuestra propia naturaleza y la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y a pesar de que su filosofía pueda parecer pesimista a simple vista, nos ofrece herramientas para lidiar con el sufrimiento, la compasión, el arte, la autoconciencia. Schopenhauer no se limita a describir la condición humana como un ciclo de deseo y frustración, sino que nos invita a buscar una salida, a trascender el sufrimiento a través de la comprensión y la compasión. Nos muestra que, a pesar de la omnipresencia del sufrimiento, hay formas de encontrar la paz, la belleza y el significado en nuestras vidas. Y así, llegamos al final de nuestra inversión en el universo de Arthur Schopenhauer. Un viaje que nos ha llevado a explorar sus ideas sobre la voluntad, la representación, el arte, la ética y la liberación. Un viaje que nos desafía a cuestionar nuestras propias ideas sobre la realidad, el sufrimiento y la búsqueda del bien. Esperamos que esta inmersión en el pensamiento de Schopenhauer les haya abierto nuevas perspectivas y les inspire a seguir explorando el fascinante mundo de la filosofía. Hasta la próxima. Un pensador complejo, a veces contradictorio, pero sin duda uno de los más originales y provocadores del siglo XIX. Su filosofía, aunque a veces pueda parecer oscura, nos invita a mirar hacia nuestro interior y a buscar respuestas a las grandes preguntas de la existencia.